Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues vamos a seguir, hermanos, con los estudios que se están impartiendo, que me han tocado a mí. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con este estudio, que es la soteriología, que como les dije en algún principio, no es otra cosa, hermanos, más que el estudio de la salvación, así. Pero ese nombre tiene, y es parte de la teología sistemática. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con este estudio que tiene como título, o el tema va a ser el llamado de Dios. Recuerden, hace 15 días hablé, hermanos, de la predestinación. Entonces así va la cadena de oro que le llaman. Entonces hoy nos toca, predestinó, y hoy nos toca a los cuales también llamó. Entonces es el llamado de Dios, hermanos. Entonces para esto vamos a Romanos, al libro de los Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 30 solamente. Amén. Vamos con la secuencia. Dice aquí: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para recibir la guianza de nuestro Señor. Padre bendito, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu grande amor que tienes para con nosotros, tu iglesia, Señor. Gracias por habernos permitido estar un día más con vida, Señor, y que nos hayas traído a la iglesia con el propósito de crecer, Señor. Queremos crecer, queremos madurar, queremos tener conocimiento, pero para amarte más a ti, queremos conocerte a ti. Queremos darte la gloria y la honra porque tú la mereces, y es por eso que se reúne hoy tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que me uses para tu honra y gloria. Y de la misma forma, Señor, yo le pido por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, que también le abra su entendimiento al Señor. En el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, entonces el título es el llamado de Dios, y ese es el tema que nos toca compartir el día de hoy. Entonces, hermanos, pues el llamado de Dios es un eslabón, como te digo, es un eslabón inquebrantable en la llamada cadena de oro. No sé si algunos, ya les había explicado hace algún tiempo que era esto, la cadena de oro de la salvación, que comienza con el conocimiento previo de Dios, y luego la predestinación, y luego el llamamiento que nos toca hoy, y luego viene la justificación, y al final la glorificación. Y es que es un acto de verdad, hermanos, divino, eficaz, donde Dios trae a los predestinados hacia sí, garantizando, hermanos, su justificación futura y futura glorificación, asegurando que el propósito de la salvación se cumpla eficazmente, hermano. Sí. Bueno, entonces vamos, hermano, al tema. Vamos a examinar lo que es el llamado de Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 30, ¿sí? Entonces, el llamado de Dios. ¿Qué es el llamado de Dios? Y pongo como primer punto, hermano, pues es un acto soberano de Dios, el llamado. Y ahorita vamos a explicar por qué. Dios llama, hermano, previamente a los que conoció y predestinó, ¿sí? Así es como va la cadena. Ahora, una de las cosas que quiero aclarar, hermanos, este llamado no se basa en ningún mérito humano. Esto es importante. No se basa en ningún mérito humano. O sea, nos llamó por esto otro, porque hicimos, porque un mérito humano no, hermanos. El Señor así nos llamó por su voluntad, por su soberanía, hermanos. Así nos llamó. ¿Sí? Entonces, por ningún mérito humano, Dios nos llamó para salvación, no por nuestros méritos propios. Ya sea por una buena conducta o por buenas obras. Y esto, hermano, nos lo explica en Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Por qué, hermanos? Porque en Tito capítulo 3, versículo 5, este pasaje, lo vamos a leer después, hermanos, nada más ahorita les decía para ubicarnos. Este pasaje destaca que el ser humano, hermanos, no fue llamado para salvación por sus acciones justas, hermanos, o por sus buenas obras, ¿no, hermanos? Ahí nos lo explica y lo vamos a leer más adelante. Nuestro llamado, es que es nada más para estar adiantando, hermano. Nuestro llamado no es el resultado de nuestro esfuerzo
personal. Fue simplemente por la misericordia de Dios, que es un acto, hermanos, de amor compasivo, inagotable y activo, que perdona, sostiene y restaura al que Él llamó o al que es llamado, hermanos, ofreciendo gracia en lugar de castigo merecido por el pecado. Hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz, así como su resurrección, son el acto supremo, de verdad, hermanos, de misericordia, reconciliando al pecador con Dios. ¿Para qué? Para la esperanza de vida eterna. En pocas palabras, hermano, la motivación de Dios para su llamado, o para nuestro llamado, para salvarnos, es su amor y compasión únicamente. No es nada más. Y eso sí que tiene que quedarnos muy claro, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, establece con claridad que nuestro llamado, hermanos, no tuvo que ver con nuestros méritos, ¿sí? Pablo enfatiza, hermanos, que nuestro llamado para salvación es solo su misericordia, demostrándolo, dándonos de su gracia, hermanos. Así es, hermano. Sencillo. Entonces, esto nos debe de enseñar y quedar en claro, eliminando, hermanos, por completo, de verdad, y en todo tiempo, cualquier jactancia humana. Pues en resumen, hermanos, nuestro llamado para la salvación es 100% por la misericordia de Dios, que es el mayor acto de verdad de amor mostrado a través de su gracia infinita. Entonces, este llamado, hermanos, es así conocido que es un llamado eficaz, un llamado efectivo, o como es conocido, por ejemplo, es conocido así en la doctrina, bueno, de los calvinistas, hermano. Ellos le llaman gracia irresistible, porque en sí es eso, hermano, es gracia irresistible, ¿verdad? Pero yo lo estoy llamando aquí, es un llamado eficaz o efectivo, que para esto, hermano, nos lo explica. Vamos ahora sí al Evangelio de San Juan. Aquí comienza, o esos textos yo tomé, hay muchos, hermanos, pero yo tomé estos. Vamos al Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 6. 6:37. Evangelio de San Juan 6:37 al 44. Dice, amén. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que he descendido del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, hermanos. Este pasaje es contundente, hermano, para poder entender cómo fue nuestro llamado, hermanos. Estos pasajes, hermanos, son fundamentales para comprender aquí que, hermanos, la sola soberanía de Dios en la salvación del individuo. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Todo el que viene a mí no puede venir a mí si el Padre no le trajere. Fíjate bien, hermano, aquí está quitando completamente de que el ser humano sea el que toma la decisión de buscar a Dios y acercarse a Dios, como muchos llegan a creer, hermano. No, hermanos, Jesús está haciendo claro. Para la salvación, dice, hermanos, que nadie puede buscar a Jesús, y se refiere buscar a Jesús, hermanos,
para la salvación. ¿Cómo, hermanos? Solamente si el Padre le trajere. De otra manera, hermanos, no es posible. Y vamos a ir desarrollándolo poco a poco, hermanos. Vamos a ir dando los puntos, pero bueno, vamos a ir resumiendo poco a poco. Entonces, en el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Jesús establece que el llamado de la salvación comienza con la voluntad absoluta del Padre, hermanos. La voluntad absoluta del Padre. Y no por un deseo primario de cada individuo. O sea, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. En pocas palabras, hermanos, Jesús enseña que la atracción del hombre para salvación depende única y exclusivamente, hermanos, ¿de qué? De la soberanía de Dios, del Padre, y no de la voluntad humana. Eso es importante, hermanos. Y es que hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, hermanos, que nos va a dejar todavía más claro esta situación, hermanos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el versículo 14. Amén. Hechos, capítulo 16, en el versículo 14, hermanos. Dice la palabra del Señor. Disculpe. Entonces, una mujer llamada Lidia, ¿sí le tiene ahí? Que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, ¿cómo dice? A ver, déjame lo busco yo. Es que creo que no está. A ver, ahí les va, Estaba oyendo el corazón del cual abrió, ¿sí dice así, verdad? ¿Sí? Bueno, estaba oyendo el corazón del cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué era lo que Pablo estaba diciendo, hermanos? Si nos vamos a leer todo el texto o el contexto, estaba hablando, hermanos, estaba dando el mensaje de la salvación. Pero fíjense aquí lo que nos dice. ¿Quién fue, hermanos? ¿Quién fue el que abrió el corazón de esta mujer llamada Lidia? ¿Quién? El Señor, hermanos. ¿Sí ves? Este pasaje es muy claro, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor abrió el corazón de esta mujer para que ella escuchara, comprendiera y entendiera, hermanos, el mensaje de la salvación. Pero fue Dios. Después vemos que ella se bautiza, cree todo, hermano, el procedimiento que tiene que ocurrir con alguien que ha creído. Pero el mérito, hermanos, aquí está muy claro. El mérito no es del varón. No es tu inteligencia la que dijo, ya entendí el evangelio. No, es bien fácil. Ya lo comprendí. No, hermanos. Recuerden cuando Jesús tuvo esa plática con Pedro, que Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres un profeta, unos dicen esto, pero ¿qué dicen ustedes? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y fíjese lo que le dice el Señor Jesús, bienaventurado eres. Y luego le dice, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es Dios, hermano, en este punto el que abrió el entendimiento de esta mujer llamada Lidia. Y eso es lo mismo que ocurrió con nosotros. No te creas que fuimos muy inteligentes nosotros para comprender el mensaje, no, hermanos. La obra desde un principio, hermanos, la hace Dios. Él la comienza y Él la va a culminar. Por eso dice la palabra del Señor, que el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Todo esto, hermanos, es de Dios. Entonces, este llamado eficaz, hermano, se le dice que es un llamado interno. Ese llamado interno porque va hacia ciertas personas nada más. No todas alcanzan a comprender en el momento que se les predica, sino Dios. Es Dios el que obra, hermanos, ¿sí? Entonces, este llamado garantiza que los llamados, ¿qué? Los llamados respondan. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados, exactamente, hermano. Y eso es, hermano, lo que hace o garantiza que los llamados respondan al Evangelio. Este concepto, hermanos, asegura que el propósito de Dios de salvar a los elegidos nunca falla, hermanos.
nunca falla, no puede. Pero ahora vamos a ver cuál es el mecanismo, hermano. ¿Cuál es el mecanismo de este llamado? Pues, hermanos, este llamado nos muestra que aunque el hombre natural, fíjate bien, se resiste al evangelio, Dios transforma su voluntad para que el individuo, hermanos, acuda a Cristo con libertad, de una manera infalible. Es que es bien importante esto, hermano, porque en este punto hay algunos que dicen, nosotros no somos robots programados. Llegan a pensar algunos. Dice, entonces, no puede ser así. Pero hermanos, lo que yo te estoy explicando es que, hermanos, Dios es el que obra en nosotros. Él abre el corazón para el entendimiento y nosotros aceptar ese llamado. ¿Sí? Eso es, hermano, en pocas palabras. Eso es, que es Dios el que obra, el que abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para decidir. No es que Él dice, así se acabó. Puede hacerlo. Y si Él quiere hacerlo así, está bien. Pero es que entra ahí mucha controversia. Y lo mejor es esta explicación, hermano, que yo encontré. Él es el que obra. Él es el que abre. Él es el que transforma ese corazón, hermanos, de piedra a un corazón de carne. Y es por eso que el llamado es eficaz, hermano. Es eficaz. ¿Y qué quiere decir con eficaz? Hermano, es que ese llamado nunca falla. ¿Sí? Bueno. Entonces, este llamado, hermano, no es forzar, aunque este llamado es eficaz, pero no es forzado. Porque también se le es llamado gracia irresistible. Y como se llama así, como este punto es un punto calvinista, hermanos, ¿verdad? De las doctrinas de la gracia, las 5 doctrinas de la gracia. Por eso muchos dicen, no, es como gracia irresistible. O sea, se entiende como si el Señor los agarrara y los obligara así. Punto. Aunque la verdad no tendría el hombre que decir nada, hermanos. El hombre simplemente va a hacer lo que nuestro Dios soberano decida en nuestra vida. Porque en Romanos, ¿qué dice, hermanos? ¿Y tú quién eres? Tú que eres el barro, ¿quién eres? Para decir o decidir de qué forma vas a ser formado. Tenemos un Dios que Él es, hermano, el que nos transforma. Pero bueno, hermanos, entonces, esto significa, hermanos, esta gracia irresistible, no significa, fíjate bien, que Dios obliga a alguien contra su voluntad. Más bien Dios cambia el corazón, ¿sí? Cambia el corazón de piedra por uno de carne, logrando con esto que el pecador desee libremente seguirle, hermanos. Libremente. Espero y no revuelva tanto, pero bueno, es que como no me quiero meter tanto a este punto, ya lo di en las doctrinas de la gracia cuando lo enseñé, yo creo que ya muchos, bueno, la mayoría estuvieron aquí y entienden ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la perspectiva de este llamado eficaz, hermanos, también? Bueno, que la soberanía de Dios en la salvación es un llamado interno y eficaz al individuo, a lo que él o éste responderá por la atracción divina, hermanos, que ha sido impuesta por Dios en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Bueno, y voy a hablar un poquito, hermano, porque es importante también hablar de la otra postura, porque es importante también que usted conozca, porque hay otra postura. Y esta postura es llamada el llamado preveniente o gracia resistible, así le llaman, en el cual ellos dicen que esa gracia puede ser resistida por el hombre. ¿Sí? Este grupo, hermanos, afirma que la gracia es resistible, permitiendo al individuo aceptar o rechazar la salvación ofrecida por Dios. ¿Cómo? Mediante el libre albedrío, restaurando por la gracia previniente, hermanos. Entonces, ¿qué es esto? Gracia previniente. La gracia que capacita a todos los seres humanos para responder al llamado de Dios en forma voluntaria, sin violar su derecho de decidir. ¿Sí? Bueno. Y esto, como el versículo que más
toman ellos, hermano, es este. Y está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, hermanos. ¿Ven? Este lo toman como base, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 51. Es cuando Esteban está predicando el evangelio, pero está exhibiendo también, por lo cual hizo molestar mucho a los fariseos, a los religiosos, los hizo molestar mucho por lo que las acusaciones que él estaba haciendo contra ellos, ¿no? Y esa es una parte de lo que les dice. Amén. 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes, les dice. Ok. En pocas palabras, esta postura asegura que la salvación es el resultado de la cooperación entre la gracia de Dios y el libre albedrío o la decisión libre del hombre que quiera ser salvo, hermanos. Ellos así tienen ese texto como referencia. Refiriendo que la salvación, hermanos, es una opción para el hombre en aceptarla o no, definiéndola como una responsabilidad humana. ¿Sí? Entonces, mientras que la postura del llamado eficaz o la gracia irresistible enfatiza, hermanos, enfatiza que la soberanía absoluta de Dios está en la decisión del hombre, obrando en su corazón, dándole vida, primero, dándole vida para una salvación ya predestinada, hermano, ya predestinada. Entonces, el propósito de este llamado, vamos a ver ahora cuál es el propósito de este llamado. Y nos lo explica aquí mismo, hermanos, en Romanos capítulo 8, hermanos. En el versículo 29, fíjese, dice, 29, porque a los que antes conoció, también predestinó. Entonces, ¿cuál es el propósito que dice? Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, hermano. Este es el propósito por el cual nos llamó, hermanos. Porque a los que antes conoció, dice, también predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, hermanos. Entonces, el propósito del llamado, hermanos, es para transformar al creyente a la imagen de Cristo, o a lo que es igual, una madurez plena, como la que Cristo mostró en su estancia en la tierra, hermanos. Así, a la imagen. ¿Pero qué es una madurez plena, hermanos? Bueno, la que mostró Jesús en su estancia en la tierra. ¿Cómo, hermanos? Primero, una comunión y relación con el Padre. Si usted se fija, en todo tiempo, en todo momento, Jesús estando aquí en la tierra, esto era lo que Él hacía, hermanos. Él tenía una comunión y relación con el Padre siempre, hermanos. Siempre. Tú puedes leer los evangelios y ahí te vas a dar cuenta. Siempre. Él siempre estaba orando. Su comunión con el Padre era importantísima, hermanos. Importantísima. También, hermanos, era así a través de la oración. Pero también otra cosa, hermanos. Su relación con el Padre era que en todo momento, hermanos, el Señor Jesús obedecía al Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es para nosotros? Pues nosotros tenemos que ser de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo, hermanos. Y eso también es lo que a nosotros nos tiene que mover. Y ese llamado fue para ser a la imagen de Cristo. Nosotros también tenemos que buscar en todo tiempo, en todo momento, a Dios en la intimidad, que es en la oración, hermanos, y en nuestra relación con Él. ¿Y cuál es esta relación, hermano? Con Él, lo que nos relaciona con Cristo, ¿cuál es? Que Cristo era obediente en todo momento al Padre. Y nosotros debemos también de ser entonces obedientes al Padre, hermanos. Ese es el primer punto. Pero también, hermanos, para transformar nuestro carácter. ¿Para qué, hermanos? Transformar nuestro carácter. ¿Para qué? Para que pensemos, fíjate bien, pensemos, vivamos
y actuemos en todo tiempo como lo hizo Jesús en la estancia en la tierra. Pensemos, es importante, y vivamos y actuemos, hermanos, en todo tiempo como Jesús lo hizo en su transcurso aquí en la tierra, hermanos. Y vaya, nada más, como te digo, volvemos a ir a los evangelios y ahí vemos todo el testimonio, hermanos, porque ahí es donde nos habla de todo lo que Cristo hizo en su estancia en la tierra. Esos 3 años aproximadamente de ministerio que tuvo, hermanos, ahí está, hermanos. Nosotros tenemos que igual pensar, tenemos que vivir y tenemos que actuar como Jesús, porque ese es, hermano, el propósito del llamado. Aquí lo dice, hermanos, claramente dice, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces ese es el propósito del cristianismo, hermano. Reflejar a Cristo en nuestra vida. Que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que nos lleva, hermanos, a vivir, a pensar y a actuar como Cristo, hermano, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, también, hermanos, para predicar el evangelio a las personas y luego discipular a los creyentes, como lo hizo ¿quién? Jesús, con los apóstoles. Jesús les llamó, ¿sí recuerdan? Él los encontró y dice que a cada uno le llamó. Encontró a Pedro y Andrés y les llamó y les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero, ¿qué fue lo que hizo con ellos en esos 3 años de ministerio, hermano? No solamente les llamó y les salvó, hermanos, no. Los discipuló. Que esto es muy importante, hermanos. Y yo te lo digo, hermanos, porque es algo que nosotros en esta iglesia, hermanos, lo tenemos bien claro. Bien claro. Nosotros no somos, hermanos, de hablar y decir, ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Levante su mano, pase aquí. Imponemos mano, oramos por él y ya decimos, él es un cristiano. No, hermano. Nosotros discipulamos. ¿Y qué son otra cosa, hermanos? Discipular es ir a sus casas a darle los estudios fundamentales. Que muchos de aquí lo saben. Con unos hemos durado hasta 1 año. De verdad. Con otros hemos durado 6 meses. Pero así es. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacía Jesús, hermano. Él estuvo, hermanos, no solamente les llamó, les predicó el evangelio, les anunció el reino de Dios, no, sino también los discipuló. Por eso él dice, ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. No nada más es hacer el llamado y pásale ya. Porque esto ocurre, a mí me sorprende. A mí la verdad me sorprende la falta de compromiso y la irresponsabilidad que tienen muchas iglesias. Porque me he encontrado con personas que van a escuchar el evangelio de nuestra parte y me sorprende que ellos me dicen, pero es que yo iba a otra iglesia. Duré tanto tiempo en una iglesia. Y luego de ahí estuve en otra iglesia y estuve en otra iglesia. Pero nadie se me acercó. Nadie llegó a enseñarnos. Nadie se acercó. Y de esto no se trata, hermanos. Se trata de si nosotros salimos, predicamos el evangelio, el Señor hace el llamado, pero nosotros tenemos que discipularnos. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas, hermanos, que tenemos que hacer como Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Entonces también, hermanos, en nosotros discipularlos es para que el creyente edifique, ¿qué? Su iglesia. Es que una vez, hermano, que nosotros ya discipulamos, entonces ellos ya tienen el conocimiento, si ya son salvos, el Señor dice que les va a dar dones y talentos, los cuales, hermano, van a hacerlos o ponerlos aquí a los pies de la misma iglesia, hermano. ¿Cómo? Edificando la iglesia. Es por eso que nosotros tenemos una reunión libre donde los hermanos, de acuerdo a lo que han aprendido, de acuerdo a los dones que les ha dado, hermanos, ellos sirven y edifican a la iglesia. Es importante también, hermanos, esto, que ellos usen sus dones y talentos que Dios les repartió, pero glorificando en todo tiempo a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús, así era su imagen, así era Él, hermano.
Él nunca se anduvo jactando de nada. Él cuando hacía algo decía, señalaba siempre al cielo, con mi Padre y mi Padre, glorificando siempre al Padre. Al igual que el Padre glorificaba siempre al Hijo, respaldándole en todo lo que Él hacía. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo de esta manera, sin jactancia, hermanos. Simplemente seguirlo, hacerlo, porque Cristo así lo hizo, los apóstoles así lo hicieron. ¿Y nosotros quiénes somos para quedarnos sentados? Nosotros tenemos que hacerlo también, hermanos. Tenemos que predicar. El Señor llama y nosotros discipular. La verdad, hermanos, que alguien, como les decía la semana pasada, pero alguien ya con 3 años aquí en la iglesia, él ya debería de estar, hermanos, predicando el Evangelio, de estar discipulando a los de nuevo, por llamarlo de alguna manera, ingreso de la iglesia o que llegan por el llamado que hace Dios cuando se predica. ¿Sí? Y no estar todo el tiempo diciendo, no, es que, pastor, salió un estudio, ¿puede hacerlo? Nosotros lo hacemos con gusto, hermanos, de verdad. Pero, de verdad, nosotros, para eso fue nuestro llamado, para mostrar una imagen de su Hijo, hermanos. Y no solamente en testimonio, sino también, hermanos, en hacer lo que Él hizo, discipular, enseñar a los demás, ¿sí? Bueno, pero también este llamado, hermanos, este llamado también nos da seguridad eterna de salvación, como la que compartía el pastor Paco Junior hace un rato. Este llamado nos da seguridad eterna de salvación, hermanos. ¿Por qué? Exactamente por lo que se llama la cadena de oro. Es inquebrantable esta cadena de oro, hermano. ¿Sí? Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Desde el principio hasta el fin, hermanos. Por eso, hermanos, este llamado nos da esa seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque esta cadena de oro lo que representa, hermanos, es la plena seguridad de la salvación, siendo esta inquebrantable por su secuencia interrumpida. Esta secuencia divina, hermanos, incluye, como ya lo había dicho, el conocimiento previo, la predestinación, el llamamiento eficaz, la justificación y como culminación, la glorificación eterna, que es el día que Cristo venga, ese día de la redención que todos los que conocemos el Evangelio y que somos salvos, esperamos, hermano, esperamos con mucho gozo. Y esto también, hermano, nos asegura que a quienes Dios eligió desde el principio, lo preservará hasta el eslabón final, que es nuestra glorificación, hasta que estemos con el Señor. Entonces, en pocas palabras o en resumen, Dios completará la obra que comenzó en nosotros hasta nuestra redención en el día de Jesucristo. Entonces, ahí mismo en Romanos, el versículo 38 y 39, hermanos, dice lo siguiente: por lo cual estoy cierto, ¿sí?, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ¿no es? ¿O sí? Aquí lo tengo, por eso les digo, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Esto nos asegura, hermanos, que nada, ni nadie, visible o invisible, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hermanos, de principio a fin. Nuestra salvación está asegurada, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, en Romanos 8:30 también, hermanos, demuestra que nuestra salvación es una obra de Dios de principio a fin. ¿Sí quedó claro aquí, hermanos? Es que es lo que quiero que se quede bien, porque en sí eso es el llamado. Es una obra de Dios de principio a fin, donde el llamado actúa
como el momento en que Dios atrae al individuo a la relación correcta y eficaz. ¿Sí? Este es, hermano, cuando el llamado actúa porque es atraído, ¿sí? A esa relación, hermanos, correcta y eficaz, que es para nuestra salvación. Entonces, hermanos, este mensaje de hecho no es muy largo y vamos a concluirlo ya. Y es que, hermanos, mi postura es la siguiente. Te puse las posturas que hay, pero mi postura, hermanos, es la siguiente. El llamado es un acto soberano de Dios. ¿Sí? ¿Nos queda claro? De quienes antes conoció el Señor y luego predestinó y luego nos llamó. El llamado eficaz no depende de la voluntad humana. Eso sí quiero que quede claro, hermano. Esa es mi postura. ¿Y por qué? Por lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano. Tampoco ese llamado no es ni en ningún mérito propio del individuo, hermanos. Ningún mérito propio, hermanos, del individuo. No es, hermanos. Porque, bueno, mire, vamos a compartir algo de esto. En Romanos capítulo 3. Y aquí nos va a quedar muy claro, hermanos. Romanos 3. Romanos 3:10, hermano. Nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto, hermano, nos queda claro. No hay justo, o sea que nadie ha hecho algo para justificarse delante de Dios, como hacían los religiosos de ese entonces. Recuerda que Jesús les reprendió diciéndoles a los fariseos, ustedes se justifican a sí mismos. Entonces, hermanos, nadie, hermanos, es justo. No hay, ni uno, dice la palabra del Señor. Pero dice, no hay quien entienda. Pero también dice, no hay quien busque a Dios. Y de verdad, hermano, nadie de nosotros hubiera buscado a Dios si no es que antes el Padre nos conoció, nos predestinó y nos llamó. Y luego nos justificó. Y luego a futuro viene la glorificación de estar con Él. Nadie buscó a Dios, hermano. Yo he platicado con algunos que ellos llegan a decir, es que yo busqué a Dios. Sí te entiendo. Humanamente pensando, sí, puedes tú pensarlo de esta forma, pero conociendo ya, hermanos, esta gracia irresistible, hermanos, que somos llamados por la sola soberanía de Dios, nos damos cuenta y ahora comprendemos que Dios nos llevó a esa situación para que nosotros le buscáramos. Pero Él hizo todo, hermanos. Te puso en esa situación. Yo no sé cuál situación, muchas sí las conozco, la situación que puso Dios en sus vidas para atraerlos, para llevarlos a Él. ¿Sí? Entonces, en Tito, es lo que te iba a decir, capítulo 3, versículo 5, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Amén. Dice, nos salvó, no por obras de justicia, ¿verdad?, que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, hermanos. Entonces, hermanos, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Es más, en pocas palabras, no vio nada bueno en nosotros. Simplemente vio unos hombres pecadores y perversos. Y Él tuvo misericordia y nos llamó. ¿Sí? Bueno. Y también, hermanos, fue por su sola soberanía. En Efesios 1:5 dice, nos predestinó. Si quieren notarlo, lo checa después Efesios 1:5. Nos predestinó por el puro afecto, dice ahí, ¿de qué? De su voluntad. No vio nada en nosotros, hermanos. Nada bueno. Créemelo, nada bueno. Simplemente por su voluntad. Porque así Él lo decidió. Y por eso nos alcanzó, hermano. Simplemente
porque así le plació a Él. Y es algo, hermanos, que debemos de considerar nosotros. De considerar, hermanos, de que Dios, hermanos, Él, que ni siquiera alcanzamos a ver toda su creación. Ese Dios que hizo todo lo que nosotros vemos, pero también lo que no vemos, hermanos. Ese Dios poderoso que hizo todo, Él, hermanos, fue el que nos conoció, nos predestinó y nos llamó. Y esto, hermanos, es para tener un gozo grande siempre en nuestro corazón. Es por eso que algunos me han comentado cuando llegan a la iglesia, no es solamente una vez, me han comentado varias veces, dicen, pero es que cuando yo llegué a la iglesia, lo primero que yo observé es que ellos no tienen la misma cara que los de allá afuera, porque se les ve paz, se les ve gozo en su propia cara, se les ve. Y es que, hermano, no es otra cosa más que la gracia de Dios en nosotros reflejadas en los demás. Así como ese Moisés, hermanos, que cuando él fue y Dios le dio la ley, dicen que cuando él bajó, ¿sí recuerdas ese pasaje? Dice que él bajó, hermanos, y que su rostro era ¿qué? Resplandeciente. ¿De qué? De que él tuvo comunión con Dios. Y déjame decirte, nosotros somos más bienaventurados que Moisés, porque ahora Dios mismo habita en nuestros corazones. Hermanos, somos más bienaventurados nosotros, porque ahora Él vive en nosotros, hermanos. Vive en nosotros. Y es por eso que sí nos enfermamos, es por eso que sí tenemos problemas, es por eso que también pasamos por desgracias, pero ahora hay algo, hermanos. El Espíritu Santo de Dios, hermano, que nos conforta. El Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a pasar todas esas pruebas. El Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad y a preservar para ese día de la glorificación, hermanos. Y voy a cerrar, hermanos, haciendo el llamado que hacemos para los que nos siguen por la transmisión y también para todos aquellos que nos visitan y todavía no son salvos, todavía no han entregado su vida al Señor. Yo les digo, ustedes también pueden gozar de este privilegio. Ustedes también pueden gozar de la vida eterna. ¿Cómo? Escuchando ese llamado interno. Ese llamado interno que los va a llevar a conocer, hermanos, a nuestro Señor Jesús y a su mensaje. Ese poder de Dios de su mensaje que me goza a mí, porque yo sé que el Evangelio sigue obrando, hermanos. Sigue obrando y sigue llamando y sigue convenciendo a las personas de un arrepentimiento, de una transformación y regeneración y su salvación para la vida eterna. Y usted puede también ser. Si es llamado, adelante. No espere más. No espere más si ha sido llamado por el Señor. Entonces, hermanos, le agradezco a Dios por el tiempo que me dio para también poder compartir con ustedes este mensaje. Y gracias le doy a Dios por nuestro llamado eficaz que tuvo para con nosotros, hermanos. Y que mi Señor Jesús me les bendiga.